En geometría hay tres términos que no tienen definición. Esos tres términos son el punto, es uno de ellos. No hay una definición de punto en geometría. Si se dice que es un punto en geometría, pues no tenemos definiciones, solo algunas ideas de qué puede representar un punto. Y la notación o la forma de nombrarlos es utilizando letras mayúsculas. Eso es, no es una ley, pero es la costumbre de utilizar letras mayúsculas para nombrar punto. Otro término no definido en geometría es la recta. No hay una definición de lo que es una recta en geometría. Pues no podemos decir que una recta es esto. No lo podemos decir, sino que simplemente hay algunas nociones de lo que es una recta. Para nombrar una recta, o para representarla geométricamente de esta forma, siempre colocándole las dos flechas que nos indican que la recta se extiende infinitamente en ambas direcciones. Y la podemos nombrar, ya sea utilizando una letra minúscula como esta, o colocando el nombre de dos puntos de ella, y sobre esos dos puntos colocar el símbolo de la recta. Este segmento con esas dos flechas hacia ambos lados que nos indican que es una recta. Esta notación aquí es muy importante porque si no lleva las flechas, estaríamos hablando de otra cosa. Entonces, eso es una recta. Cualquier par de puntos que tengamos acá, lo podemos utilizar para nombrar esa recta. Y el otro término no definido en geometría es el plano. Algunas nociones de lo que es un plano o algunas ideas de lo que podría representar un plano es eso. Pero esto solo es una idea de lo que podría representar un plano, porque los planos se extienden infinitamente. Si nosotros tenemos un plano, por ejemplo, normalmente en los libros se representa de esta forma un plano. Este plano se extiende infinitamente en todas estas direcciones. Entonces, un plano se extiende infinitamente. Un plano puede contener o contiene infinitas rectas. Una recta contiene infinitos puntos. Y para nombrar el plano, podemos nombrarlo utilizando letras minúsculas. Por ejemplo, aquí tengo el plano pi, una letra griega, o puedo nombrarlo utilizando tres puntos. No necesito cuatro. Con tres puntos que utilice para nombrar el plano es suficiente. Esos son los tres términos no definidos. Términos que no tienen definición en geometría: punto, recta y plano. Pero a partir de ellos se construye todo lo demás, ¿no? Todo lo que hay en geometría. En algunas propiedades y algunas definiciones y postulados, estos de postulados son afirmaciones que son verdaderas, que no se cuestionan, se aceptan tal y como son. No necesitan demostración, porque los que necesitan demostración se llaman teoremas. Entonces, los postulados son verdades que se aceptan tal y como están, sin ningún cuestionamiento. Bien, y las definiciones. Ahora, esta palabra colineal la vamos a estar utilizando bastante. Tres o más puntos son colineales si están sobre la misma recta. Por ejemplo, si yo tengo estos tres puntos, voy a empezar con estos. Tres puntos. Estos puntos no son colineales. No están alineados porque no hay una sola recta que los contenga. Yo puedo dibujar varias rectas, una recta que pase por acá, una recta que pase por acá, otra recta que pase por acá, pero no puedo dibujar una sola recta que pase por los tres puntos. En cambio, si tengo estos tres puntos, entonces puedo dibujar una recta que pase por esos tres. Entonces, estos tres de aquí son colineales. Estos tres de aquí no son colineales. Eso es en el caso de puntos colineales. Ahora, si tengo cuatro o más puntos, son coplanares, sí, solo sí están en el mismo plano.
La misma idea, solo que en lugar de rectas, estamos hablando de planos. Si tengo 4 puntos acá, que están sobre ese mismo plano, son coplanares. Pero si, por ejemplo, tengo 3 puntos acá y tengo uno fuera del plano, estos ya no son coplanares, porque no están en el mismo plano. Pues ahí las otras definiciones son claras. Dos rectas se cortan en un solo punto. Dos rectas que se cortan en un punto se llaman rectas incidentes. Nombre, el espacio es el conjunto de todos los puntos y una figura geométrica es un conjunto no vacío de puntos. Eso lo vamos a utilizar cuando veamos sobre todo cuando veamos triángulo. De ahí tenemos los postulados, que repito, son verdades que se aceptan sin ningún cuestionamiento. Dos puntos diferentes determinan a una recta a la cual pertenecen, y eso va a suceder siempre. Siempre que tenga dos puntos, siempre en dos puntos va a existir una recta que va a pasar por esos dos puntos. A toda recta pertenecen al menos dos puntos diferentes, es decir, si tengo una recta, por lo menos voy a tener dos puntos sobre esa recta. Dada una recta, existe por lo menos un punto que no está en esa recta. Si tengo una recta, puedo tener por lo menos un punto fuera de esa recta. Claro que aquí van a haber infinitos puntos, pero al menos estoy seguro de que hay uno. Tres puntos no colineales determinan un plano. Si los tres puntos fuesen colineales, estarían sobre una recta. No colineales determinan un plano. Si dos puntos diferentes de una recta están en un plano, entonces la recta también está en el plano. Si dos planos diferentes tienen un punto de común, entonces tienen por lo menos otro punto en común. Esto significa que si dos planos se cortan, si dos planos se cortan, la intersección de esos dos planos va a ser una recta. Porque si hay un punto en común, va a tener otro punto. Y si tenemos dos puntos, tenemos una recta. Entonces, la intersección de esos dos planos va a ser una recta. Y la siguiente, dado un plano, existe por lo menos un punto que no está en el plano, ¿verdad? Al menos hay un punto que va a estar fuera del plano. Y cuatro puntos no coplanares determinan el espacio. Eso lo vamos a ver cuando veamos sólidos. Los sólidos están determinados por cuatro puntos no coplanares. Bien, esos son postulados y algunos parecen bastante sencillos, pero son necesarios para todo lo que vamos a hacer en geometría. Toda esta teoría, pues, la estoy dando un poco rápido porque esta la tienen en campo virtual y la pueden leer ustedes eh, más despacio cuando tengan tiempo. Bien, hablando de la recta. De la recta podemos sacar varias cosas. Tenemos lo que es una semirrecta, podemos obtener un rayo, podemos obtener segmentos. Entonces, por ejemplo, acá hablamos del segmento. El segmento es una parte de la recta comprendida entre dos puntos. Por ejemplo, aquí tengo el segmento AB, este de acá. Es una parte de la recta comprendido entre A y B, incluyéndolo, ambos puntos. La diferencia entre un segmento y una recta es que la recta se extiende infinitamente en ambas direcciones. El segmento no. El segmento tiene punto inicial y tiene punto final. En el caso del segmento, no importa cuál tomemos como punto inicial o punto final. Simplemente con nombrar los dos extremos es suficiente, no importa en qué orden. Para nombrar un segmento, nosotros lo podemos escribir de esta forma o de esta. Vean que lo que va sobre las letras es diferente a lo que iba en el caso de una recta, porque en una recta colocamos las dos flechas, pero si no lleva las 12 flechas, entonces estamos hablando de un segmento. Y esto significa que lo podemos nombrar en cualquier orden, AB o BA. Ahí no importa en qué orden coloquemos las letras. La semirrecta
es diferente a un segmento, porque la semirrecta se extiende infinitamente en una dirección. Por ejemplo, en este caso, esta semirrecta de aquí se extiende infinitamente en esta dirección. Ahora, y el rayo también se parece de la misma forma. La diferencia entre una semirrecta y el rayo es que en la semirrecta este punto no está incluido. En el rayo sí. Ese punto está incluido. Esa es la diferencia entre una semirrecta y un rayo. Y al momento de nombrarlos, el orden es muy importante. Siempre, al momento de nombrarlos, por ejemplo, en el caso del rayo, su punto inicial es el que se coloca primero. Y después cualquier otro punto en esa dirección. Porque si nosotros lo escribimos de esta forma, estaríamos diciendo, no hablando de este rayo, sino que estaríamos hablando de este rayo, en esta otra dirección. Entonces, en el caso de una semirrecta y de un rayo, el orden en que coloquemos las letras para nombrarlo es importante. Y aquí, por ejemplo, estamos diciendo que el rayo comienza en O y que se extiende en la dirección de X. Aquí estaríamos diciendo lo contrario, que el rayo se extiende en X, comienza en X y se extiende en la dirección de O. Y lo mismo sucede para una semirrecta. Y ahí tenemos lo que es el semiplano, que divide es la mitad de un plano. El plano lo divide esta recta, entonces una de estas partes es un semiplano y la otra parte es otro semiplano. La recta que los divide no pertenece a ningún semiplano. Esta recta, la recta L, que es la que está dividiendo, no pertenece a este ni a este. Y pues hay algunas propiedades de semiplano, al momento de trazar una recta para separar el plano en dos semiplanos. Ven, aquí, ya en segmento sí. Todo lo demás ustedes lo pueden leer, definiciones y propiedades. Aquí en segmento vamos a hacer algunos problemas. Bien, ya tenemos que un segmento es una parte de una recta comprendida entre dos puntos, ¿va? Entre el punto A y el punto B. Podemos, el segmento lo nombramos de esta forma, colocando siempre ese rayita arriba de las letras, porque si nosotros lo escribimos así, sin esa línea, estaríamos hablando de la distancia entre A y B. O la longitud del segmento AB. Y si ya lo escribimos con esto, estamos hablando del segmento. Esto es un número real, es una distancia, positivo, porque es una distancia, y esto es la figura geométrica, el segmento. Que la longitud de ese segmento estaría dada por este número. Ese es el segmento. De ahí, pues, normalmente en la recta numérica, si tenemos una recta numérica, vamos a tener coordenadas de los puntos y podemos calcular la distancia entre esos dos puntos, va simplemente restando siempre el mayor menos el menor. O sea, en una recta numérica siempre restamos para encontrar la distancia el de la derecha menos el de la izquierda, para que no tengamos problemas con los signos. Las distancias siempre nos tienen que dar positiva. Siempre con segmentos. Congruencia. Siempre en geometría se dice que dos figuras geométricas son congruentes si tienen la misma forma y el mismo tamaño. No importa a qué figura geométrica se refiera. Si dos figuras geométricas tienen la misma forma y el mismo tamaño, son congruentes. Y para indicar que dos figuras son congruentes, se utiliza este símbolo. No es la igualdad, es el símbolo de congruencia. En el caso de dos segmentos, como los segmentos siempre tienen la misma forma porque son parte de una recta, basta con determinar si tienen el mismo tamaño, si tienen la misma longitud. Y si tienen la misma longitud, entonces los segmentos van a ser congruentes. No importa la posición que tengan.
Entonces, dos segmentos van a ser congruentes si solo si tienen la misma medida. Y la congruencia cumple estas tres propiedades. Es reflexiva, es decir, un segmento es congruente con el mismo. Parece algo trivial, pero es importante establecerlo. Es simétrica, es decir, si el primer segmento es congruente con el segundo va a ser congruente con el primero. Y es transitiva. Si el primero es congruente con el segundo es congruente con el tercero, entonces el primero es congruente con el tercero. Esas tres propiedades las cumple la congruencia y cualquier relación que cumpla estas tres propiedades en matemáticas, en matemáticas, se le conoce como relación de equivalencia. Y la congruencia entonces es una relación de equivalencia. Otro elemento del segmento que vamos a utilizar bastante, lo que es un punto medio. Un punto medio es lo que divide el segmento en dos partes iguales. En dos partes iguales. Solo los segmentos tienen puntos medios. Las rectas no tienen punto medio. Los rayos, las semirrectas no tienen punto medio. Los planos no tienen punto medio. Solo los segmentos tienen punto medio. Divide, por ejemplo, M es el punto medio del segmento AB. Esto lo divide en dos partes iguales, en esta y en esta, en dos segmentos congruentes. Y la longitud de cada uno de ellos, de estos segmentos, es la mitad de la longitud del segmento original. Pero, ahora, algo importante con todo esto en geometría es que cuando resolvamos problemas, si el problema no nos dice, por ejemplo, que algo sea punto medio, aunque parezca en la figura, pareciera que fuera punto medio, no lo vamos a tomar en cuenta. A menos que el problema lo diga de alguna forma de que es punto medio. No vamos a suponer de que es punto medio si no lo podemos demostrar. Entonces, vamos a hacer algunos problemas aplicando esto para que vean el tipo de problemas que vamos a resolver en esta parte de geometría. Bien, si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí, pues puede hacerla. No importa si me interrumpen. Y si no, pues la pueden escribir al chat, ¿verdad? Aquí tengo siempre la ventana del chat abierta para ver si alguien tiene alguna duda. Bien, veamos este problema y la forma de cómo se resuelven los problemas en geometría. Al menos en esta clase. Bueno, tenemos, dice, sobre una recta se toman los puntos consecutivos A, B, C y D, de modo que AB sea igual a BD igual a 4CD. Calcular CD si AD es igual a 24. Lo primero que vamos a hacer para poder entender bien el problema es hacer la figura. Tenemos una recta. Aunque no es necesario hacer una recta, solo voy a dibujar un segmento. Y voy a colocar los puntos. A, B, C, D. No están a la misma distancia, ¿verdad? Aunque la figura parezca que todos están a la misma distancia, no lo están. Hay que tener claro eso, ¿verdad? Que no están a la misma distancia porque en ninguna parte el problema nos dice de que todos los puntos van a tener la misma distancia. Empecemos con esto. AB igual a BD. La forma más fácil para no estar trabajando con tantas letras, con tantas variables, es asignarle una variable a cada parte. Por ejemplo, esto lo puedo llamar X. Vamos a X. Este lo puedo llamar Y.
Y esta la voy a llamar Z. Entonces, el problema me dice que AB, o sea, esta distancia AB que la llamé X, es igual a BD. BD va desde aquí hasta aquí. No le voy a colocar otra letra, porque ya tengo variables para eso. BD sería la suma de Y más Z. Igual a 4 CD. CD, esta parte de aquí, la llamé Z. Entonces, vean que es lo mismo, exactamente lo mismo, solo que en lugar de tener AB, BD, que CD, que se representan un solo segmento, mejor utilizo una sola letra. Así no me voy a confundir, va a ser más fácil manejar esto, estas variables. También me dice que AD es igual a 24. AD es todo esto, desde aquí hasta acá. No le voy a escribir otra variable. Los problemas, entre menos variables tenga, más fácil va a ser resolverlo. No habría problema con escribir otra variable, no estaría malo. Pero entre menos variables es la recomendación, entre menos variables tengan un problema, más fácil va a ser resolverlo. Entonces aquí en lugar de escribirle una variable, expreso esta distancia utilizando las que ya tengo. X más Y más Z. AD igual a 24. Y el problema me pide calcular CD. ¿Pero quién es CD? CD es Z. Eso es lo que me pide calcular el problema. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, ok, ya tengo todos los datos que me da el problema, no tengo más datos, no puedo sacar más datos de la figura porque el problema no hace referencia a ningún otro dato. Entonces, con esa información que tengo que encontrar el valor de Z. No me interesa el valor de X ni el valor de Y. Si es necesario encontrarlos para poder después calcular Z, pues lo hago. Pero si puedo encontrar Z sin necesidad de encontrar X y Y, pues no hay ningún problema. Bien, para empezar. A empezar con esto. Aquí tengo una igualdad doble. X igual a Y más Z igual a 4Z. No trabajo con los tres miembros al mismo tiempo, tengo que separarlas. Aquí entonces, como es una igualdad, puedo combinarlas. Este con este, esta con esta y esta con esta. Entonces de ahí yo puedo sacar tres cosas. Una, X igual a Y más Z. Lo voy a escribir aquí abajo. X igual a 4Z. Y Y más Z igual a 4Z. Esas tres las saqué de aquí porque tengo una desigualdad doble. Entonces combino de dos en dos. No trabajo con los tres al mismo tiempo. Ahora, el problema me pide calcular el valor de Z. Una forma de resolver este problema es expresar una ecuación en términos solo de esta variable que me está pidiendo el problema. Esa es una forma de hacerlo. No es la única, hay varias formas de hacerlo. Una es esa, expresar una ecuación en términos de esta variable que me está pidiendo el problema. Entonces lo que voy a hacer es que de aquí voy a dejar X y Y en términos de Z. Pero aquí ya tengo X en términos de Z. X igual a 4Z. Aquí, si paso esta Z, perdón, al otro lado, voy a tener que Y va a ser igual a 3Z. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a usar esta otra y voy a sustituir esta X y esta Y.
Entonces, esa X acá y esta Y acá. Entonces aquí, en lugar de X, 4Z. En lugar de Y, 3Z. Esta la dejo así como está. Igual a 24. Y ahí tengo una ecuación en términos solo de la variable que me está pidiendo el problema. Entonces aquí pues ya solo tengo que despejar para Z y ya tengo la respuesta del problema. Entonces aquí tendríamos 4Z más 3Z más Z igual a 8 igual a 24. De ahí ese 8 pasa a dividir y 24 entre 8 es 3. Y ahí tengo el valor de Z, que es lo que me estaba pidiendo el problema. ¿Cuánto mide CD? Y ahí termina ese problema. Esa es una forma de resolverlo. Los problemas aquí en geometría pueden resolverse de varias formas. Eso va a depender de qué parte es la que veamos o qué es lo que se nos haga más fácil al momento de resolverlo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Está todo claro? Todo claro, todo claro. Todo claro. Bueno, ojalá. Bien, veamos otro. Está borroso. Bueno, creo que se entiende, ¿verdad? Dice los puntos A, B, C, D se encuentran sobre una línea recta de modo que BC es igual a 4, AD es igual a 18. Calcular la distancia entre los puntos medios de los segmentos AB y CD. Ok. Para empezar, pues dibujamos un segmento o una línea recta que contenga esos puntos. Punto A, B, C, D. Repito, no están a la misma distancia, aunque en la figura diera esa impresión, no están a la misma distancia porque el problema no nos dice eso. Entonces, si el problema no lo dice de alguna forma, no podemos suponerlo. O si no podemos aplicar alguna propiedad, alguna definición o teorema de que nos diga de que están a cierta distancia, tampoco podemos hacerlo. Oye, los datos que nos dan. BC igual a 4. Al menos a este segmento no le vamos a colocar variable porque ya sabemos cuánto mide. 4. AD igual a 18. Eso sería todo la distancia aquí. $18. Calcular la distancia entre los puntos medios de los segmentos AB y CD. Bien, aquí estamos hablando de puntos medios. Estamos hablando de puntos medios. Entonces, el punto medio del segmento AB de este segmento sería acá. Vamos a llamarle M. Como es punto medio, este segmento de acá tiene la misma distancia o la misma medida que este segmento de acá. Ambos tienen la misma medida. Por cierto, en las figuras geométricas para indicar de que dos segmentos o dos ángulos, cuando veamos ángulos, son congruentes, utilizamos, lo decimos de esta manera. Por ejemplo, aquí escribí dos rayitas en este, entonces aquí escribo dos rayitas en este. Y cualquiera que tenga dos rayitas en esta figura va a tener la misma medida que estos dos. Licenciado, una pregunta. Ajá. Estamos tomando en cuenta que BC está justo en el centro de los de AD. No, no, esto no está en el centro de AD. Solo o sea, yo puedo colocarlos de esta forma. Por ejemplo, aquí colocar B y por aquí colocar C y por aquí colocar D. Entonces no está en el Dele, centro. dele. Bien, entonces lo que sí me dice es que la distancia entre los puntos medios de AB, el punto medio de AB es este, lo llamo M.
No me da aquí ningún nombre para los puntos medios, así que lo llamo como yo quiera. Y el punto medio de CD sería aquí. Lo voy a escribir lo voy a llamar N. Ahora, algo importante. Este segmento de acá, porque N es punto medio, es congruente con este de acá. Pero en ninguna parte del problema nos dice de que esto de acá sea congruente con esto de acá. No lo dice, ¿verdad? Así que esos segmentos, estos de acá, con estos van a tener diferentes medidas. A menos de que cuando resolvamos el problema salga de que tienen la misma medida, ¿verdad? Pero eso no lo podemos saber nosotros por el momento. Entonces, por eso aquí no le escribo doble rayita, porque si yo le escribo o le dibujo la doble rayita, estaría diciendo que estos cuatro, este y este tienen la misma distancia o la misma longitud, lo cual no es cierto. Así que por eso solo le escribo una, o le escribo tres, ¿verdad? Una cantidad diferente a las que tengo acá. Bien, nos pide el problema la distancia entre los puntos medios de AB, que sería esto, y CD, que sería esto. Eso es lo que nos pide el problema. O sea, el problema nos pide calcular MN. Ok, vamos a hacerlo igual que el anterior. Vamos a colocarle variables. Esta parte de acá, no sé cuánto mide, así que le voy a escribir una variable, voy a llamar X. Esta parte de acá tampoco sé cuánto mide, así que le voy a escribir una variable. Ahora, puedo escribirle Y aquí, no hay ningún problema. No estaría malo. Pero recuerden, siempre, entre menos variables tenga, más fácil va a ser resolver el problema. Si ya tengo que esto mide X, y ya sé que este tiene la misma medida que este, entonces, como ambos tienen la misma medida, a ambos les voy a escribir X. No tengo que escribir otra variable porque todo lo que tenga la misma medida voy a usar la misma variable. Este no le voy a escribir variable porque ya sé que eso mide 4. Este de aquí, voy a llamarlo Y. Y este de acá, como también tiene la misma medida, estos dos tienen la misma medida, entonces también lo voy a llamar Y. Así no tengo tantas variables. Ahora, volviendo a MN. Si se fijan, MN, ya colocando esas variables, acá M sería X, esta X de acá, más esta parte de acá que es 4, más esta parte de acá, que es Y. Eso es lo que me está pidiendo el problema, ¿verdad? Repito, si se fijan, comienza aquí en M. De M a B lo que tengo es X. De B a C lo que tengo es 4. Y de C a N lo que tengo es Y. Así que MN sería X más Y más 4 más Y. O si lo quiero ordenar un poco, sería eso. X más Y más 4. Entonces necesito tener el valor de X y el valor de Y para saber cuánto mide MN. Lo otro que tengo. De A, desde el punto A hasta el punto D, 18. Entonces, ¿cuáles son las medidas que tengo? De A a M tengo X. De M a B tengo X. De B a C tengo 4. De C a N tengo Y. Y de N a D tengo Y. O sea que de A hasta D es todo esto y eso es igual a 18. Esto se puede reducir un poco. 2X más 2Y
más 4 igual a 18. Incluso puedo seguirlo reduciendo a 2x más 2y igual a 14. Y si divido todo entre 2 para cancelar estos coeficientes que tengo ahí, me quedaría esto. X más y igual a 7. Bien, fíjense que solo tengo una ecuación, x más y igual a 7. No voy a poder encontrar el valor de x y el valor de y por separados. No puedo, porque tengo más variables que ecuaciones. Siempre que hay más variables que ecuaciones, es imposible, a menos de que tengamos alguna propiedad y que nos diga de que las variables son iguales o cumplen algunas condiciones. Si no es así, es imposible encontrar el valor de x o el valor de y por separado. Siempre que tengo más variables que ecuaciones. Pero no significa que el problema no se pueda resolver. El problema me está pidiendo esto. Aquí puedo despejar para una de las variables, no importa cuál. Va que uno quiera. Por ejemplo, voy a despejar para y. Y queda 7 menos x. S, y igual a 7 menos x, lo sustituyo acá. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que mn va a ser igual a x más y, que es 7 menos x, más 4. Se cancela la x y me queda 7 más 4, que es 11. Y ahí tengo el valor de mn. Ahí tengo la distancia entre los puntos medios. Ustedes vean que no lo resolví de la misma forma que la anterior, porque para empezar no tengo una desigualdad doble donde pueda plantear varias ecuaciones, entonces no lo puedo resolver de esa forma. En este caso tengo más variables que ecuaciones. Al final me quedaron dos variables, x y solo me quedó una ecuación, ¿no? Esta de acá, x más y igual a 7. Entonces, en ese caso, la forma más fácil o la forma que se recomienda para resolverlo es por sustitución. Despejar para alguna de las variables, sustituirlo para ver si se cancelan. Y ahí tenemos, se cancelaron y nos queda que mn es igual a 11. Y ahí está resuelto ese problema. Le con una pregunta. Si hubiera Ajá. despejado para X, hubiera dado el mismo resultado, ¿verdad? Sí, si hubiese cancelado y entonces. Incluso no es necesario, fíjense que no es necesario haber despejado para X o para Y. Eh, dígame, me levanto la mano ahí. Sí, Solo yo, se hubiera sumado, Ah, perdón. Andrea levantó la mano. solo se hubiera sumado el x más y más 4 y salía la respuesta. Sí. Ajá, ¿y la otra pregunta? Sí, algo que no entendí muy bien fue en M y N, ¿por qué en M sí es congruente y en el N no? Congruente, aquí M y N son puntos medios, así los llamé. M, aquí no me da el nombre para los puntos medios, solo me dice que calcule la distancia. Entonces, al punto medio les puse esos nombres, M y N. M es el punto medio de AB. Y a N lo llamé el punto medio de CD. Solo para ponerles un nombre. Ahí ustedes pueden usar la letra que quieran, mientras no sea una que ya estén utilizando. Ahora, como M es punto medio de AB, significa que divide a AB en dos segmentos congruentes. Este de acá, congruente con este. Eso es todo lo que puedo decir sobre M y AB. Y después, aparte, ya nada que ver con M, tengo a N, que es punto medio de CD, de este. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir cuando es punto medio? De que N divide a CD en este segmento congruente con este. Ah, ok. Es lo que puedo decir. Ahora, no hay ninguna relación entre estos segmentos, al menos si solo habláramos de puntos medios, entre estos segmentos de acá y estos de acá. Son independientes uno del otro.
Ok, muchas gracias. Bien, entonces, les decía de que no era necesario hacer el despeje porque tengo que mn, es x más y más 4. Y aquí tengo que x más y es igual a 7. Entonces, lo que me está diciendo alguien ahí, se puede sustituir de un solo. X más y, puedo sustituir las dos variables de un solo. Ya tengo cuánto es esta suma, x más y. Y ahí tengo el resultado, 11. Entonces no es necesario haber hecho el despeje, ¿verdad? Se puede hacer esa sustitución ya directamente, porque ya sé cuánto es x más y.